Muy buenas a todos, mi nombre es Ana Cristina Soto y hoy voy a presentar el tema de litiasis coraliforme. Primero que nada, vamos a explorar qué es. La litiasis es una enfermedad común de las vías urinarias. Su incidencia es muy variable y es causa de considerable morbilidad debido al dolor, hematuria o infección que pueda generar. Los cálculos coraliformes son litos ramificados que llenan la mayor parte del sistema colector intrarrenal. Por definición, incluyen la pelvis renal y al menos dos grupos caliciales. La mayoría de las veces están compuestos por estrubita asociada a una infección, aunque cualquier tipo de cálculo puede adoptar una conformación coraliforme. El manejo consiste en la remoción completa del cálculo. La nefrectomía es una opción cuando el riñón afectado tiene una función limítrofe y el riñón contralateral es normal. En ausencia de tratamiento puede progresar a una pielonefritis, formación de abscesos o insuficiencia renal. Predomina en los hombres con una proporción de hombre a mujer de 2 a 1. Puede presentarse en cualquier edad, pero es más frecuente en la tercera década de la vida y se presenta en todas las razas, siendo menos frecuente en individuos afroamericanos. Un cálculo coraliforme se define como aquel que tiene un cuerpo central y al menos una rama calicial. Se denomina parcial si solo rellena parte del sistema colector y completo cuando rellena todos los cálices y la pelvis renal. Se considera que es una enfermedad crónica, ya que según los estudios que se han realizado, 60% de los pacientes que han tenido un episodio de litiasis renal tendrán otro en un plazo máximo de 10 años, el 35% antes de los 5 años y el 15% antes de cumplirse el primer año. Usualmente están formados de magnesio y amonio, más frecuentemente dado en mujeres, que se asocia por una infección del tracto urinario por gérmenes desdobladores de la urea, con aumento del amonio urinario, alcalinización de la orina y precipitación de cristales. Los gérmenes más comunes podemos observar la pseudomonas, klebsiella y estafilococos. El tratamiento antibiótico no suele ser eficaz, requiriéndose la remoción quirúrgica. La alta tasa de recidiva hasta el 35% a 5 años. La epidemiología es importante saber que es la tercera enfermedad urológica más común después de la infección urinaria y la enfermedad prostática. Su prevalencia varía entre el 2 y 20% en todo el mundo y puede relacionarse con las características geográficas y socioeconómicas de las diferentes poblaciones. Su incidencia ha ido en aumento considerablemente en décadas recientes en todos los países industrializados, debido a profundas modificaciones en hábitos dietéticos y el estilo de vida, caracterizados por una ingesta elevada de calorías, sumada a una actividad física reducida, entre otros factores. En Latinoamérica, donde nos encontramos, la incidencia parece ser más alta. El riesgo de presentar un cálculo renal puede llegar a ser alrededor de un 20% en el hombre y 5 a 10% en las mujeres. Parece ser que las mujeres presentan concentraciones urinarias más bajas de calcio, oxalato y ácido úrico y más altas de citrato que los hombres, lo que hace que la formación de cálculos renales sea menor en ellas. Sin embargo, con el paso de los años, la tasa ha ido en aumento para el género femenino, que podría deberse a factores de riesgo asociados a el estilo de vida, como por ejemplo la obesidad e hipertensión arterial, la dieta alta en ingesta de proteínas, baja ingesta de líquidos, baja ingesta de calcio, alta ingesta de sal, climas calurosos u ocupaciones relacionadas, historiales familiares, infecciones como Proteus especies, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia y Enterobacter, y algunos medicamentos que vamos a mencionar más adelante. Los cálculos renales se puede observar en la imagen que se pueden localizar en los cálices menores, cálices mayores, el coraliforme puede ser encontrado en ambos y el cálculo suelto en la pelvis renal. Como había mencionado, los factores medioambientales como la ocupación geográfica, el clima y la temperatura, y los factores individuales que son los no modificables como antecedentes familiares, etnia, edad y género, y los factores modificables como la dieta, deshidratación, sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. Para la fisiopatología es importante saber
¿Cómo se produce? La secuencia de eventos en la formación de cualquier cálculo urinario incluye la saturación urinaria, la supersaturación, la nucleación, el crecimiento de los cristales, la agregación de los cristales, la retención de los mismos y finalmente la formación del cálculo. Normalmente estos cristales pasan a través del tracto urinario sin problemas. Sin embargo, ocasionalmente cuando son muy grandes pueden causar obstrucción del sistema de drenaje del riñón, lo cual puede resultar en dolor severo, sangrado, infección o falla renal que obliga al paciente a consultar un servicio de urgencias. La orina es una solución salina que según la concentración de solutos se encuentra en 3 grados de saturación: la hiposaturada o baja concentración de sales que no precipitan, la metaestable, que es una orina sobresaturada pero en equilibrio. Cuando está saturada no se van a formar nuevos cálculos, pero los preexistentes no se van a disolver y podrán crecer por agregación de cristales. Y la sobresaturada, los cálculos presentes podrán crecer y ocurrir nuevas precipitaciones en el caso de que supere el límite metaestable. Los cálculos debemos saber que son estructuras cristalinas incluidas en una matriz orgánica de origen multifactorial y se aceptan 4 etapas litogénicas: la nucleación, agregación, crecimiento y fijación del cálculo. Para la formación de un cálculo se requiere la iniciación de la precipitación, o sea, la nucleación, la agregación de los cristales y el crecimiento cristalino. Durante el tránsito de la orina por el riñón se pueden formar partículas tan grandes que pueden ser retenidas y que sirven como núcleo para la formación de futuros cálculos. En la práctica clínica, la hipersaturación puede ser el resultado de cualquier aumento en la excreción de disolventes en la orina, por ejemplo calcio, oxalato, cistina, o una reducción en el volumen de la orina debido a una disminución en la ingesta de líquidos o una pérdida extrarrenal de líquidos. Estos son los factores que llevan a la formación de los nuevos cálculos, como los promotores siendo calcio, oxalato, fosfato y ácido úrico. Los inhibidores serían magnesio y citrato, alteraciones del pH, bajo volumen de orina. Las consecuencias entonces físico-químicas y biológicas van a ser los 4 pasos: la sobresaturación, nucleación, crecimiento del cristal y agregación o aglomeración del cristal. Va a producir una cristaluria anómala, significa un número alto, tamaño grande y retención de cristales que van a formar eventualmente los cálculos renales. Aquí se puede observar los distintos tipos de cálculos que se pueden encontrar: el ácido úrico, el oxalato cálcico monohidrato o el dihidrato y el fosfato amónico magnésico, que sería la estrubita. En esta tabla también podemos encontrar los componentes cristalinos más frecuentes de los cálculos urinarios, que el principal se encuentra en el 70 y 88%, sería el mismo calcio, como por ejemplo el oxalato de calcio, fosfato de calcio. La estrubita se encuentra del 6 al 20%, el ácido úrico del 6 al 15% y la cistina del 1 al 3%. Según el volumen y la distribución pielocalicial, los cálculos se pueden dividir en completos: son aquellos que ocupan la pelvis renal, y los 3 grupos infundíbulo-caliciales con un volumen superior al 80% de la vía excretora intrarrenal. Los cálculos incompletos o pseudocoraliformes se extienden por la pelvis y 2 grupos infundíbulo-caliciales o por los 3 con un volumen inferior al 80% de las cavidades renales. Los cálculos coraliformes simples o pielocaliciales son los que ocupan la pelvis y solo un grupo del infundíbulo calicial. Estas son las causas de la nefrolitiasis dependiendo de si está formado de oxalato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico o fosfato de amonio y magnesio y cistina. Esto va a depender muchísimo, como por ejemplo en el fosfato de calcio puede producir una acidosis tubular renal. El ácido úrico puede también ser dado por los fármacos, por enfermedades digestivas. Fosfato de amonio y magnesio, ya habíamos mencionado, por gérmenes positivos en ureasa y la cistinuria. Los medicamentos asociados al riesgo aumentado de nefrolitiasis pueden ser los corticosteroides, vitamina C, D, B6, suplementos de calcio o drogas insolubles.
En las manifestaciones clínicas vamos a encontrar que el diagnóstico es importante realizarlo en la anamnesis con respecto a los antecedentes familiares, porque un 25% puede tener historia previa. Para realizarlo nos ayuda identificando el número de cálculos, la frecuencia de la formación, la edad de inicio, tamaño y riñón afectado, el tipo de la litiasis, la necesidad previa de intervención urológica, infecciones asociadas, tipo de dieta, medicación concomitante o alguna enfermedad de base. Su presentación clínica puede ser asintomática, cólico renal, hematuria, infección urinaria recurrente, dolor lumbar, deterioro funcional renal, sudoración, vómitos, náuseas y palidez. El cólico nefrítico se caracteriza por dolor lumbar o abdominal de inicio brusco, unilateral, lacinante, de tipo cólico con exacerbaciones y remisiones que se irradia a los genitales. El paciente no puede encontrar una posición antálgica. Se presenta, además de síntomas vegetativos como la agitación, inquietud, náuseas, vómitos, sudoraciones, presencia ocasionalmente de polaquiuria, tenesmo y disuria, asimismo como contractura muscular lumbar, suele tener hematuria macro o microscópica, aunque puede estar ausente en 15% de los casos. Aquí, como había mencionado, estos son los síntomas y los signos que podemos observar. Y en el diagnóstico también es importante el estudio de orina, como ver los glóbulos rojos, blancos, nitritos, pH urinario, urocultivo y en los de sangre, creatinina, uricemias, calcio ionizado, electrolitos plasmáticos como el sodio y el potasio, proteína C reactiva y protombina. En la imagenología es muy importante porque nos van a informar la ubicación, el tamaño y la relación con otros órganos y la dureza de la litiasis. Se puede observar también en radiografías simples. La gran mayoría de los cálculos son radiopacos y aparecen como densidades cálcicas ramificadas que recubren el contorno renal. También se puede utilizar el ultrasonido, la tomografía y el centelleo renal. El Urocat va a ser el gold estándar y el centelleo renal nos va a ayudar a explorar la función y el aspecto de los mismos riñones. El tratamiento, usualmente los cálculos pueden tratarse por nefrolitotomía percutánea, que es la más utilizada, que es un procedimiento que se utiliza para extraer los cálculos renales del cuerpo cuando los cálculos son de gran tamaño, y su realización contempla la introducción de un endoscopio a través de una pequeña incisión en la espalda. Esta representa una estrategia más en el manejo de los cálculos del aparato urinario superior y en Panamá se trata de un procedimiento accesible, que se realiza como parte de las cirugías mínimamente invasivas urológicas, con múltiples beneficios para el paciente en lo que respecta a una efectividad y recuperación. En este sentido, la nefrolitotomía percutánea se recomienda cuando los cálculos renales son más grandes, que obstruyen más de una rama del sistema de recolección del riñón, como los cálculos renales coraliformes. Es importante saber las medidas generales para prevenir la recurrencia de los cálculos renales, como la ingesta de líquidos aumentada, un volumen de orina más de 2 litros, una dieta equilibrada como la ingesta normal de calcio, ingesta limitada de sal, ingesta limitada de la proteína animal y un estilo de vida de un IMC de 18 a 25, un estrés limitado, una actividad física adecuada y compensación de pérdida excesiva de líquidos. Muchísimas gracias, esta es la bibliografía y muchísimas gracias por escuchar.